Hace exactamente un año grabamos un video que lleva 6 millones de vistas en Facebook y habla de la toxicidad de muchos alimentos y de cómo un hijo de Eunice literal fue diagnosticado erróneamente con autismo, mientras que no era autismo, estaba prácticamente intoxicado. Eunice, bienvenida al canal de vuelta. Ahora sí está planeado, la vez pasada fue un live, fue una historia que grabamos, pero bueno, tuvo mucho impacto porque tu historia es impresionante. Entonces, por favor, platícanos un poquito más a los que no nos conocen y a los que sí te conocen. Vamos a aclarar ciertas dudas que surgieron en ese video. ¿Sabes qué? Me tardé muchísimo tiempo en poderlo platicar y ese día como que todo fluyó y lo había comentado como en ciertas ocasiones porque realmente es algo como, bueno, era algo como muy privado de mi familia, pero cuando empecé a platicar eso me di cuenta que había muchas personas, muchas familias que estaban pasando por algo muy similar y que de pronto cuando alguien te viene y te dice algo es como una luz, ¿no? Es como hay una esperanza, puedo hacer algo más. Entonces, después de ahí me puse a platicarlo en redes sociales y mucha gente llega a la tienda y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi hijo también lo diagnosticaron con autismo, pero yo siento que no tiene, o sea, yo siento que podemos hacer algo. Y entonces empiezan a hacer esos cambios de alimentación que en su momento yo hice, como a mí, por ejemplo, que me dijeron que mi hijo jamás iba a tener una vida normal y que jamás iba a poder hablar. Y en cuanto yo empecé a modificar ciertas conductas, ciertas cosas que hacíamos todos los días, sobre todo de alimentación, de pronto se las quito y le doy otras cosas saludables y empiece a hablar y así es como a mucha gente le ha estado funcionando. Ahora, la buena alimentación, independientemente si el niño tiene o no tiene autismo, le va muy bien, ¿no? O sea, esto es un hábito que no nada más se debería de hacer como vamos a intentar si esto funciona. O sea, obviamente va a mejorar cualquier persona con cualquier tipo de síntoma, cualquier tipo de enfermedad, va a mejorar con una buena alimentación. Sí, claro, entonces, definitivo. Pero platícanos, ¿qué le pasaba a tu hijo? O sea, ¿qué pensaban que tenía y por qué lo diagnosticaron con eso? Claro, bueno, mi hijo cuando tenía 1 año, 8 meses, estaba en una escuelita, en un maternal, y entonces me habla la directora y me dice, oye, ¿sabes qué? Creemos que tu niño pues no escucha, ¿no? Porque damos todas las indicaciones y entonces él no pone atención, no voltea a vernos, no habla. Entonces la directora muy linda me hizo una cita con un doctor y con un oftalmólogo, o sea, un otorrino, un oftalmólogo, y entonces fuimos, descartamos, y era como muy extraño porque yo casualmente sin saberlo le puse a mi hijo unos números en vinil en la regadera. Entonces el niño se aprendió los números del 1 al 100 y los decía perfecto, pero entonces a la hora de que le explicaban algo en clase, pues no hablaba. O sea, entonces, sí decía los números, claro, los pronunciaba. Y era todo lo que decía, o sea, Pues no el niño decía... sí hablaba y escuchaba, pero no podía interactuar nada con los más demás eso, niños. nada más Okay. eso. Y pues yo como era pues sí, es mi primer hijo, pues yo no me había dado cuenta. Yo decía, ay, pues va súper bien, cuenta el 1 al 100, y aparte del 100 hacia atrás, ¿no? Que es difícil. Claro, entonces cuando vamos a revisarlo del oído y de los ojos, resulta que pues sí escuchaba y también veía perfecto. Le pone el doctor a ver unos números y le digo, ¿sabes qué? Él cuenta perfecto el 1 al 100, se lo van poniendo chiquito, chiquito, y veía súper bien y todo, y los decía, pero no decía nada más. Entonces de ahí me mandan con un neuropediatra. Y entonces, desde que entra el niño, la verdad es que el doctor cero tacto, desde que entra me dice, ¿tu hijo es autista? Y yo, ¿es pregunta o es afirmación? Me dice, no, o sea, tengo toda la experiencia y es autista. ¿Cómo me caen gordo este tipo de médicos que... No te puedo explicar la noche que pasé. Ay, no. O sea, yo creo que, digo, en casa estarán viendo algunas personas que le están dando algún diagnóstico equivocado. Hay que ser muy cuidadosos cuando habla uno con una persona sobre salud. Uno como está de este lado, de la parte médica... Y es uno más. Es uno más de los... Sí, exacto, pero no... Porque palabras equivocadas que digas puedes arruinarle, si no la vida, por lo menos el momento o, claro, o una temporada de su vida a una persona, ¿no? Sí, claro, yo iba sola además, entonces salgo de ahí, le hablo a mi esposo que estaba fuera de la ciudad y le digo, oye, ¿sabes qué? Me comentaron esto del niño. Me dice, ok, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces a partir del siguiente día, yo me puse a investigar todo lo que sucedía con el espectro autista. Me encontré que son 5 espectros, que hay diferentes tipos, etcétera. Entonces dije, ok, ¿cómo lo voy a ayudar? Obviamente no me quedé con esa sola opinión de este médico, fui a 5 más. Los 5 me dijeron que era autista y los 5 o 3 de ellos me dijeron que jamás iba a tener una vida normal, que jamás iba a hablar. Al año 8 meses. Al año 8 meses. Ese diagnóstico. Claro. Estoy esperando que mi hijo crezca porque pues él obviamente no sabe nada de esto y tengo yo
todo lo que Su me dieron. expediente. Sí, claro, porque además, pues esto es carísimo, ¿verdad? Entonces el examen de no sé qué y el estudio de no sé qué y ahora va a terapia conductual y ahora va... Yo le llevé a todo, ¿verdad? Y le hice N estudios. De hecho, todos estos estudios empezaron cuando él tenía 1 año, 8 meses, casi 2 años. Y todavía seguíamos haciendo estudios después de los 3 años de edad. Y bueno, en ese entonces, el pediatra que atendía a mis hijos, el doctor Arturo, que por cierto muy, muy bueno y me ayudó mucho en ese momento porque yo llegué súper triste, me acuerdo de una consulta, mi hijo traía mucho moco y así. Y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Le digo, ay, no, hombre, fatal, doctor, porque ¿sabes qué? Me comentaron pues que el niño tiene, que ya, o sea, está súper diagnosticado de autismo, pues por 5 médicos, ¿verdad? Me dice, ¿qué? ¿Cómo? Si yo vine a hacer este niño y le hicimos el tamizaje y le hicimos no sé qué, o sea, claro que no es autista. Y yo, pero, o sea, tengo los estudios que me dijeron, no sé qué. Me dice, ¿ya checaste la alimentación? Y yo, ¿cómo que ya chequé la alimentación? Sí, mira, dice, lo que pasa es que a veces cuando los niños comen demasiados dulces, demasiados colorantes, cambian sus estados de ánimo y entonces eso puede alterar ciertas conductas y puede ser que tenga un mal diagnóstico. Yo, obviamente, pues ni por aquí me pasaba eso. Y la alimentación, por eso nosotros comemos súper saludable, decía yo, todo light, todo... No, bueno, ya cuando me puse a leer todo lo que era light, pues obviamente mi hijo estaba súper intoxicado, no nada más de productos light, sino de productos ultraprocesados, ¿no? Que uno cree que porque son para niños es súper bueno y pues realmente no. Y ¿sabes qué? Me encontré con que muchos de los productos de niños están más contaminados que los de los adultos. O sea, eso de verdad es alarmante. Ay, cremas, Dios. perfumes, papillas, que bueno, papillas que están completamente muertas, digamos, porque no tienen absolutamente nada de vida. Es un producto que queda en anaquel 1, 2, 3 años y pues nos vamos acostumbrando a eso, ¿no? Entonces, cuando me hice la alimentación, yo iba a los médicos, o sea, a las consultas, porque pues había mucho seguimiento, y yo no me podía quedar con la información que me daban en media hora, o la que encontraba en un libro o en otro o en Google, ¿verdad? Entonces me metí a estudiar mi primera certificación como trofóloga y ahí fue cuando aprendí a leer etiquetas. Trofóloga, ¿nos puedes explicar qué es trofología? Sí, la trofología es lo que te estudia la mezcla de los alimentos, la correcta combinación de los alimentos. O sea, por ejemplo, el tomate con el plátano, pues es súper inflamatorio. Y a veces, por ejemplo, tú estás en digamos, un restaurante italiano y te comes una pasta que tiene tomate y entonces de postre te comes un pay de plátano. Y entonces sales así súper inflamado y te sientes súper mal. Bueno, todo eso lo aprendes en la trofología. Y le echas la culpa al cafecito claro, con leche que te tomaste, sí, ¿no? No, para nada. Entonces fui a estudiar todo eso y en esa certificación que me gustó muchísimo, aprendí a leer etiquetas. Cuando yo empiezo a leer etiquetas, pues ahí surgió la magia, ¿no? Que dije yo, bueno, ¿qué estamos comiendo? Tenía mi alacena completamente lleno de alimentos ultraprocesados que yo pensaba que eran sanos, porque aparte yo crecí con eso y entonces dices, pero si yo comí eso toda la vida y estoy súper bien. Sí, claro, a lo mejor tú por fuera te ves bien y a lo mejor tienes 20, 30 años y no estás enfermo de nada, pero es un veneno silencioso, o sea, ya a la larga y además daña muchísimo. Y es que quién sabe si es poquito, ¿eh? Ah, claro. Porque muchas veces es muchísimo. O sea, te pones a ver la cantidad de gente que diario le manda de lonche lo mismo a los niños, cosas que están empaquetadas, cosas que están con colorantes, que ahorita tú explicarás, pero yo creo que no es un poquito. Yo creo que hay muchas personas que sí están abusando cañón de esos tóxicos. Sabes que justamente me estoy acordando, cuando abrimos Verde Eucalipto, había una crema de cacahuate que estaba súper famosa, que bueno, todavía es famosa, que parece ser saludable, ¿no? Entonces, cuando yo abro la tienda, me empiezo a fijar todos los ingredientes y la pido. Y entonces llegan las cajas y volteo la etiqueta porque en su página no decía y en su publicidad no decía. Y entonces yo la veo y tenía un ingrediente que es xilitol. Y ¿Cómo? Entonces le hablo a la dueña y le digo, oye, pero ¿cómo que tiene xilitol si tú me dijiste que no tenía edulcorantes y aditivos, nada? O sea, ¿qué onda? Ay, no, pero es que el xilitol en poca cantidad, pues no pasa nada. Entonces me mandó una hoja de qué tal porcentaje de xilitol, no sé qué. Y entonces le digo, ok, ¿y tú cómo sabes que yo en el día no voy a consumir más xilitol? O sea, lo consumo el porcentaje que trae tu crema de cacahuate. Pero al rato me voy y me como otra crema de cacahuate que también lo trae, o voy a un restaurante, o en mi casa tengo una sopa, lo que sea, y ahí trae xilitol. Entonces tú no puedes decir
que pues ese porcentaje es el que está permitido y que no te va a hacer daño porque todo suma. Entonces dije, ¿sabes qué? Mi tienda es una tienda libre de tóxicos, no lo puedo aceptar, no lo puedo vender, yo no me lo voy a comer. Y así me fui saltando proveedores y entonces decidimos hacer la marca propia de verde eucalipto, porque es la única manera en que yo me puedo cerciorar que realmente es un producto libre de tóxicos. Pero es que, a ver, todo tiene mucho sentido porque primero estudiaste esto. Claro. Estudiaste, aprendiste a leer etiquetas, que es algo que para mi punto de vista también es muy importante. Yo lo he estado haciendo últimamente, ahora que dejé el azúcar, que es otro video que les voy a enseñar después. Dejé el azúcar, llevo 2 meses ya sin azúcar añadida y es una locura de diferencia. Claro. Pero uno aprende a leer etiquetas y dices, ¿qué me estoy comiendo? Claro. Es una locura la cantidad de químicos que te estás comiendo y no lo sabes, porque eso es lo malo, ¿no? Que no lo sabes. Claro. La gente no los lee o si los lee no sabe lo que son. No, y por adelante te dicen que es, o sea, parece ser que es saludable, o sea, la publicidad es súper engañosa. Y cuando le das la vuelta, obviamente tú dices, pero pues no me van a vender algo que me haga daño, o sea, si está aquí diciendo que es saludable, como por qué le pondrían otra cosa. Y luego todavía se atreven a ponerle sin azúcar o 0 azúcar. Y yo volteo las etiquetas y veo y traen más de 4 diferentes tipos de azúcar. Obviamente edulcorantes que te afecta tu páncreas, que te causa adicción, que te causa obesidad, que te dan más ganas de comer cosas dulces. O sea, de verdad que ese es todo un tema. ¿Sí sabías que eres adicto al azúcar? O sea, no es como que no tengas fuerza de voluntad, o sea, eso te hacen adicto porque causa la misma adicción y exactamente lo que pasa cuando tú consumes cocaína, pasa lo mismo cuando tú consumes azúcar, segregas dopamina, etcétera, y te hace sentir muy bien y muy feliz y te haces adicto. Entonces imagínate que tú le das eso a un niño chiquito de 1 o 2 años, pues obviamente cuando cumple 20 o 30, pues ¿cuándo lo va a poder dejar? Era lo que me pasaba a mí. Y créeme que tuve una temporada de mareos. Claro. Pues estuve mareado, estuve ansioso, estuve deprimido. Como un adicto. Literalmente. Y ahora que ya estoy libre de azúcar, no sabes, o sea, yo juraba que la leche era la que me inflamaba. ¿No? Cuando vas a tomarte una lechita y tu dona y todo, no, es que la leche me cae mal. No, es la dona que te estás tomando llena de azúcar y harinas. Muchas veces edulcorantes, sí, colorantes. Exactamente. Entonces, bueno, por eso es que me encanta lo que haces y me encantaría que nos dijeras cómo resolviste el tema de tu hijo entonces al final. Claro, bueno, primero empecé a leer etiquetas, me di cuenta que había muchos productos que te engañan, que yo pensaba que eran saludables porque la etiqueta decía que eran saludables y otras que realmente por ignorancia de que yo había consumido cuando estaba chica y estaba bien, y es que eso se hereda, o sea, todos los hábitos y todo lo que traes y lo que tú cocinas en tu casa, pues te lo heredan en tu casa, ¿no? Entonces yo tenía enlatados, embutidos, llevaba a mis hijos a mi hijo en ese entonces, porque tengo 2, en ese entonces lo llevaba a restaurantes de comida rápida, etc. Entonces cuando yo empiezo a hacer ese clic, ese cambio y empiezo a estudiar, que primero estudié trofología y luego estudié Health Coach aquí en México, luego estudié Health Coach en Estados Unidos, y después estudié chef basada en plantas, porque luego con toda esa información ya no sabía cómo cocinarlo, ¿no? Entonces estudio chef basada en plantas, me ayuda muchísimo. Me topo con que los productos que yo consumía o que compraba aquí en México estaban todos revueltos, porque ya sabía leer las etiquetas, y entonces siempre hacía corajes. Yo decía, ay, ¿por qué no existe algún lugar de productos saludables? Pero bueno, ahorita les platico qué pasó con eso. El tema es que cambio la alimentación y empiezo primero a agregar productos vivos. ¿Qué son productos vivos o alimentos vivos? Pues verduras, frutas sin cocción. ¿Por qué? Porque necesitamos enzimas, necesitamos minerales y todo eso se pierde cuando nosotros lo cocinamos. Empecé a meter jugos verdes, obviamente mi hijo estaba muy chiquito y entonces lo que yo hacía era agarrar en una tapita, le ponía tantito juguito y le daba, y así, poquito a poquito, y me lo tomaba yo, y entonces probaba cómo me caía a mí y luego se lo daba a él, y entonces, es superfood, sí, ¿qué es eso? Que la espirulina, que el carbón activado clorela, yo, ¿qué es eso? ¿De dónde es la espirulina? Resulta que la espirulina es de aquí de México y tiene aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos y además es buenísima para sacar metales pesados del cerebro. Y es que todos estamos expuestos
a los tóxicos y a los químicos, no solamente con lo que nos comemos, sino con lo que nos untamos, con lo que respiramos. O sea, la ciudad en la que yo vivo está súper contaminada y todos esos son metales pesados que nadie nos dice que hay que depurar y que obviamente cuando tú estás enrolado en comida chatarra, pues tu hígado está comprometido y entonces en vez de estarte depurando, pues está tratando de procesar todos esos tóxicos que entran. Por eso yo les digo, no es que estés enfermo, muchas veces estás intoxicado. Pero tu cuerpo... Está buenísimo, esa frase está buenísima. Sí, claro, pero tu cuerpo está hecho para autosanar, si le das las armas. Entonces no es como que, ay, bueno, yo lo curé. No, claro que no. Y no, es que se le quitó el autismo. No, pues tampoco. Es que mi hijo nunca fue autista y mi hijo estaba súper intoxicado. Y entonces a la hora que yo empiezo a dar productos realmente vivos, sanos, que la naturaleza nos da, pues el cuerpo empieza a reaccionar y como eres un niño chiquito, pues obviamente todo es más rápido, se enferma más rápido, se cura más rápido, todo es así. Yo empiezo a meter jugos verdes, me compré mi primer extractor, se lo empiezo a dar y empiezo a ver cambios demasiado favorables, como por ejemplo no hablaba más que contaba los números que te dije y entonces de pronto agua, mamá, sopa. Dije, no, pues a lo mejor como estoy ahorita tan pegada con él, tiene mucha estimulación y entonces está hablando. Claro que no. Todo esto, todos estos tóxicos afectan a nuestro neurodesarrollo. Entonces, cuando tú vas limpiando, pues se van haciendo esas conexiones y habla. O sea, no es magia, realmente sucede y no me sucede nada más a mí. Sucede a muchísimas personas en muchas edades. Obviamente como el cerebro de los niños todavía no está bien cerrado, digamos, o sea, no quiero entrar en tecnicismos, pero como todavía no está en completo el desarrollo, todo es más fácil antes de los 10, 11 años. Después también puede haber mejorías, pero antes de esa edad es mucho más favorable. Entonces empiezo con jugos verdes, con superfoods. A los 3 meses de eso que yo empecé, de ese cambio, voy y le hago otro estudio al niño. Y entonces pues ya no era autista y me dicen, no señora, pues es que su hijo no es autista, tiene Asperger, que es otro de los 5 espectros, ¿verdad? Ah, ok, muy bien, pero el niño con Asperger pues sí puede hablar, o sea, sí se comunica, pero batalla un poco con la socialización, entonces sigue teniendo este tema, ¿verdad? Yo sigo con la alimentación, cambio muchas cosas, ya no le doy enlatados, ya no le doy embutidos, ya no le doy cereales con colorantes que antes le daba con esos con bombones y etcétera, porque pues es que pobrecito, si no es ahorita, ¿cuándo lo va a comer, verdad? Es que es el desayuno de cuántos mexicanos, sí, no, y en Estados Unidos, y te ponen ahí etiquetas de nutrición y de enriquecido con vitaminas. ¿Y tú sabes por qué dice enriquecido con vitaminas? Están tan procesado que pierde todos los nutrientes, ya no es un grano entero, ya no es un alimento. Entonces lo procesan y pues tienen que agregarle eso que le quitaron, pero obviamente eso es sintético. Es un cartoncito con sabor y con colorante. Claro, es como yo les digo, bueno, pues es que no es lo mismo 1000 calorías de algo procesado de unas papitas que 1000 calorías de un brócoli, porque dicen es que cuentan las calorías, todo es matemático para que esté súper delgado por eso, o sea, tú puedes estar súper delgado y súper marcado y por dentro tú no sabes cómo estás. Entonces es súper importante que veamos las dos partes, o sea, quieres estar delgado pero quieres estar saludable, pues no es lo mismo comerte 1000 calorías de un bote de plástico, pues te va a llenar, ¿verdad? Pero no te va a nutrir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos alimentando para nutrirnos o para llenarnos? Uf. Ok, entonces primero le descartan el autismo con pruebas que supongo que salían primero positivas y luego salieron negativas. Que también están bien raros esos test que les hacen. Es como A, B, C, tiene más de la A, es autista. Es como muy subjetivo. O sea, claro. Ya no tenía supuestamente el Asperger, ahora le dijeron, bueno, ¿qué cree que siempre no? Pues ahora el niño ya era hiperactivo. De autismo nos fuimos a Asperger, a hiperactividad y luego a déficit de atención, que todos muchos tenemos déficit de atención, yo tengo déficit de atención. Señora, una disculpa, su hijo es un niño promedio. Un niño promedio, ajá. O sea, no tiene ningún problema. Es un niño promedio que pues grita, llora, se porta bien, se porta mal, o sea, todo, ¿verdad? Mi hijo hoy en día juega fútbol americano, toca piano, toca violín, habla 2 idiomas, va a la escuela, o sea... Y si no hubieras tenido ese cambio de alimentación y no le hubieran dado, o le hubieran dado el medicamento más bien que le queda del primer médico, probablemente ahorita estaría en la misma o mucho más perdido, ¿no? Porque aparte, claro,
pues es un niño que está medicado para lo que no tiene. Claro, o sea, es que cuando a mí me dan ese resultado, te lo juro que a mí me dan ganas de llorar y yo decía, pues de felicidad, de que wow, todo lo que hemos logrado en este año, pero también de desesperación de cómo es posible que 5 médicos me hayan dado ese diagnóstico tan severo y que aparte lo querían medicar y que yo decidí no medicarlo porque dije, yo no voy a letargar a mi hijo, no lo voy a dejar medicado, mejor voy a ver cómo con las terapias y lo sacamos adelante, etcétera. Pero si yo lo hubiera hecho, pues hoy en día no estaría así, si no hubiera hecho todo ese cambio. Entonces, realmente esto que te estoy platicando ahorita, me costó mucho trabajo platicarlo, pero luego fui viendo que había muchas personas en esa misma situación y que es importante que la gente conozca que no solamente te pueden diagnosticar a alguien de autismo, sino de otra cosa. Hay muchas enfermedades degenerativas que te diagnostican por el síntoma, pero ese síntoma se confunde. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes una superintoxicación y entonces tu cuerpo no está funcionando como debería y entonces te pueden decir que tienes fibromialgia porque te duele mucho el cuerpo, pero a lo mejor es una inflamación de tus células, ¿no? Que la está provocando tanta comida rápida que comes todos los días porque sales de la oficina y andas a la carrera. Y entonces tú empiezas a cambiar tu alimentación, vas metiendo jugos verdes, vas quitando el azúcar y te empiezas a sentir mejor. ¿Y qué pasa? Ya no tienes esos síntomas. Entonces, ya no tienes fibromialgia. Bueno, pues no es que se te quitó, curaste. Es que no tenías, ¿no? Hay muchos malos diagnósticos y esto es súper importante aclararlo. O sea, no nada más de autismo, de etc., o sea... Un ejemplo, la depresión y la ansiedad. Claro. ¿Cuántas personas están deprimidas y ansiosas y resulta que el problema que tienen es que tienen hipotiroidismo y nunca se han hecho un examen y llegan directamente al psicólogo y órale, vámonos? Digo, obviamente no todos, ¿no? O sea, hay médicos extraordinarios que hacen buen trabajo. Claro, no, pues pero, como el que me dijo a mí que, oye, tu hijo no es, ¿verdad? Pero hay un área negra, gris, donde no se hace la investigación correcta, no se hacen los exámenes correctos, se confían, como cuando llegó tu hijo, yo soy Juan de los Pericos y te digo que tu hijo tiene autismo y ni para qué lo checo, ¿no? El ego hasta acá, ¿no? Sí. Entonces, creo que este video les ayuda para que le bajemos un poco al ego, le bajemos un poco a la sobreconfianza. Médicos, por ejemplo, dentistas que ven muelas del juicio y las ven por afuera y te la quito. Y resulta que la muela viene con una raíz triple agarrada del nervio y pum, y chin. Al rato me pasó eso. Al rato lo dejan con parestesia años, ¿no? Y todo por no hacer los diagnósticos correctos y no empezar por la base de todo, que es la alimentación y la salud. Es. Sí, y sabes que hoy en día muchos productos ahí en el mercado que dicen que son saludables no lo son. Ese es otro tema. Porque cuando yo empiezo a cambiar la alimentación de mi hijo, me doy cuenta que le doy algo saludable y de pronto pues se seguía aventando al piso, se sentía mal, gritaba. Entonces yo decía, pero pues si esto es súper saludable, o sea, ¿cómo? Y ya le leía, ok, tiene colorantes. Pero está muy reactivo tu hijo, ¿no? Sí, claro, no, hasta la fecha. O sea, hasta la fecha él, si se come una dona, o sea, se pone así, y mamá, es que no sé qué, ¿qué comiste? No, ¿qué comiste? Sí, es que en la fiesta de no sé quién me comí una dona. Ya sabes, mi amor, o sea, ya sabes que tú no metabolizas igual, digamos, ¿verdad? O sea, todos somos diferentes. Eso es una de las cosas que ahorita yo con mis hijos lo padezco mucho, porque uno trata de darles una buena alimentación, pero también tienes que saber que va a ir a fiestas, estás bombardeado, va a estar en la escuela, le van a intercambiar su lunch saludable por una dona, un panquecito envuelto en un paquete que tiene conservadores. Claro. Entonces, para mí es lo más complicado, ¿eh? O sea, créeme que nosotros también en casa leemos etiquetas, tratamos de darle lo más saludable, pero estamos expuestos a eso. Ves, por ejemplo, a las personas saliendo del supermercado con kilos y kilos de ese tipo de comida, litros y litros de refresco, y dices, wow, se van a echar todo eso y toda por la qué? Familia. Porque nos hacen adictos. Nos hacen adictos y nos hacen creer que está bien. Desde las fórmulas lácteas, ¿eh? Las fórmulas lácteas están cargadas de azúcar. Y entonces tú le das eso a un bebecito recién nacido, pues obviamente su paladar va cambiando y a la hora de que le quieres dar una manzana dice, bueno, esto no sabe a nada. Claro. Obviamente. O sea, empiezan desde eso, o sea, eliminan la leche materna,
les dan fórmulas lácteas, luego en vez de darle una avena de grano entero, les dan todas las que son precocidas, no sé qué, molidas, que porque pues es más fácil para el niño. Entonces todo lo vamos cambiando y modificando por practicidad, porque vivimos en un mundo donde estamos a la carrera todo el tiempo, vamos en piloto automático y entonces, sí, ya dale dale el otro, y además eres anormal si no comes comida chatarra, de que, ay, es que tú comes saludable. Claro, sí. O el típico que dijiste yo ahorita. como la mayonesa normal. No nos acostumbremos, o sea, no es mayonesa normal, es mayonesa comercial. O sea, no es normal, porque es que yo tomo el jugo normal. ¿Y esto es anormal? ¿Cómo? O sea, es zanahoria y espinacas. ¿Quién dice que es anormal? Más bien, eso es comercial. Químicos y químicos y químicos y colorantes. Oye, ¿y en tu tienda tienes puros productos que son libres de tóxicos? Así es, cuando yo me empecé a topar con que todo estaba revuelto, te digo que yo hacía corajes. Y entonces yo decía, ¿por qué no existe una tienda donde sea todo libre de tóxicos? O sea, había tiendas orgánicas, veganas, vegetarianas, pero entonces iba yo y compraba una leche orgánica que tenía aceites hidrogenados, sales refinadas, edulcorantes, pero era orgánica. O sea, orgánico no significa saludable, ojo. O genéticamente modificado, o sea, tenía muchos temas que decía, pues es que esto no, pero como yo ya sabía leer etiquetas, yo hacía corajes, ¿no? Son decía, trucos de mercadotecnia. O sea, ¿por qué no existe una tienda donde todo eso alguien lo lea por ti y no tenga yo que pasar horas leyéndolo? Porque yo hacía súper en 6, 7 establecimientos diferentes, empezaba el lunes, terminaba el miércoles y ya se acababa la semana y volví a empezar. Entonces yo empecé a comprar productos en otros países y aquí en México también. Y entonces empecé a hacer mis propias mezclas, ¿no? Mis propios superfoods que yo sabía que eran de buena calidad, mi propio cereal, o sea, bueno, para mis hijos, el bálsamo de la piel, porque me di cuenta que las cremas están, llenas de cosas. Entonces empiezo yo a llenarme de productos en mi casa y me dice mi esposo, pero es que ¿por qué no los vendes? Yo soy diseñadora de interiores y tengo un despacho de arquitectura y diseño y me dice, ¿por qué no los vendes ahí en tu oficina? Y yo ahí sí con la maqueta aquí atrás, o sea, ¿cómo? Me dice, no, o sea, quita de ahí tu oficina porque está en un lugar como muy transitado y ahí vende esos productos y tu oficina pásala para otro lugar. Entonces como que dije, bueno, a lo mejor pongo un localito donde por cita yo vaya y les vendo las cosas, porque yo vendía las cosas en piñatas. De los primeros productos que yo hice fue un jarabe para la tos, porque los jarabes están llenos de colorantes. Ay, y mi hijo sí, se azúcar, ponía muy mal. Y de azúcar. Entonces le quitaba la tos, pero no podía dormir. Decía, no, pues o sea, está peor el remedio que el trapito. Entonces empecé yo a hacer el jarabe para la tos, lo llevaba a piñatas. Empiezo a crear una marca que hoy en día es Verde Eucalipto, una tienda libre de tóxicos, una tienda que tú puedes entrar con los ojos cerrados y no tienes que leer etiquetas porque yo ya las leí por ti y un grupo de expertos que ahorita ya somos un equipo enorme. Y entonces nació con súper poquitos productos y ahorita pues ya tenemos más de 2,000 productos en la tienda, wow. Tenemos franquicias, sucursales. Y todo esto nació porque cuando estábamos pasando por el tema de mi hijo, yo un día dije, ¿para qué a mí? O sea, en vez de estarme preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? O sea, ¿para qué a mí? ¿Qué es lo que yo voy a aportar a mi hijo? ¿Qué es lo que me va a aportar a mí esta situación? Y así siempre lo he aplicado en todo. O sea, ¿para qué me está pasando eso? O sea, porque todo pasa por algo y todo es perfecto y todos vinimos a pasar pruebas, digamos, y a lo mejor es una simpleza comparada con cosas muy fuertes que les pasa a mucha gente. Creo que yo he pasado por muchas cosas y las he sabido batear, digamos. Entonces abro Verde Eucalipto hace 5 años y obviamente estoy en contacto con mucha gente y me doy cuenta que la historia que nos pasó a mí, a mi hijo, a nuestra familia, se repite constantemente. Pero que este mensaje que yo estoy diciendo ahorita y compartiendo contigo es súper difícil decirlo uno a uno en las tiendas. Me tardaría horas y no acabaría nunca. Entonces abro mis redes sociales, empiezo a compartir. Obviamente pues es lo mismo, o sea, no tienes tiempo para estar compartiendo tanto. Y abro el Instituto Toxic Free, que es una escuela en línea donde yo te doy clases y te enseño todo lo que yo he estudiado en los últimos 10 años en diferentes certificaciones aquí en México, en Estados Unidos, en un solo lugar.
Y entonces busqué a más de 25 expositores, expertos en la salud, incluidos médicos, health coaches, chefs, pediatras, para que les puedan explicar todo lo que no puedes encontrar simplemente en una búsqueda de Google. O sea, todo documentado, hablamos desde los tóxicos que respiramos, nos untamos, micotoxinas que están en el ambiente y que no sabemos que existen, y un montón de temas que los pueden encontrar ahí con nosotros en el Instituto Toxic Free, que te abre los ojos y el panorama de esto que yo hubiera querido que existiera hace 10 años, pero bueno, a lo mejor para eso tuve que pasar por eso para que existiera. Mira, ahorita que lo dices, yo te iba a hacer esa pregunta, de ¿cómo puedes tú o qué le dirías tú a una mamá que está pasando por lo mismo? Que ojo, sabemos que el autismo no tiene una cura como tal, pero no estamos hablando de curar el autismo, no estamos pero lo hablando puedes mejorar mucho con de la mejorarlo, alimentación. o un autismo mal diagnosticado, Claro. pues eliminarlo por completo, ¿no? Que en realidad no es autismo, es intoxicación. Y yo te iba a decir, oye, ¿cómo pueden las mamás que están viéndonos o los papás que están viéndonos saber más de este tema? Tú les puedes enseñar etiquetas y pues bueno, ahí tienes el instituto, ¿no? O sea, ya te adelantaste la pregunta, qué bueno. Y ¿cómo pueden entrar a ese instituto? O sea, ¿cuál es la página web o cómo accesan a eso? Claro, es www.institutotoxicfree.com. Tú te inscribes y te conviertes en tu propio coach de vida sin tóxicos y el de tu familia, porque yo estoy 100% convencida que la información es poder. Entonces, si tú tienes información, tú tienes el poder de elegir. Nadie tiene por qué elegir por ti, nadie tiene que ver por ti, nadie tiene que leerte las etiquetas porque tú ya lo sabes. Entonces es más fácil salir a un mundo que está así, ni modo, así es la mercadotecnia, así todo esto funciona, pero ya es más difícil que te tomen el pelo, ¿no? Es más difícil que te mientas y es más difícil que te intoxiques cuando tú ya sabes todo esto. Increíble, no sabes qué gusto me da volverte a entrevistar, esta vez más formal, como lo dijimos. Pues ahí lo tienen, la pueden seguir en Instagram en verdeeu. Así es, @verdeeu, @verdeeucaliptomty y @Instituto Toxic Free. Estamos en Instagram, en Facebook y bueno, en nuestra página web. Pues a compartir este video, a compartir este conocimiento, no nada más a la gente que tiene hijos con síntomas como los que tenías tú, porque habrá gente que se le manifiesten de manera diferente y que la alimentación tenga que cambiar, y si no, que cambien la alimentación sus hijos aunque estén bien, porque igual creen que están bien. Claro, sabes que eso es algo súper importante, que cuando nosotros hicimos todo este cambio, mi hijo, me acuerdo que se enfermaba constantemente de alergias, ¿no? Es que tiene alergia y es que trae el moco y la tos, y entonces por eso yo le daba los jarabes y pues siempre estaba enfermo, y es que pues como va a la escuela pues se enferma. Y entonces nos acostumbramos a ver eso como normal. Es que va a la escuela y se enferma, es que todos se enferman, es que todos les dio, pues sí, al mío también, no tiene por qué pasar esto. O sea, cuando tu sistema inmunológico está súper fuerte, siempre trato de esperarme un poquito para que su cuerpo solo se desintoxique, y así luego con mis hijos, pues yo misma, tienes que probarlo para realmente darte cuenta, como que estamos con un lavado, digamos, de cerebro de si no te tomas esto no te vas a aliviar. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Pues a veces de verdad yo digo, bueno, es que somos un negocio, o sea, la gente sana no es negocio, ¿o de qué se trata esto? Increíble, da para otro video, pero bueno, vamos a cortarlo aquí porque ya es un video larguísimo, pero muy, muy interesante. Muchas gracias por estar aquí en el canal de nuevo. Al contrario. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal si les interesa. Es plenamente contenido dirigido a su salud, a beneficio de ustedes. Y pues los espero en el siguiente video. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye bye. Salud. Salud. Literal, salud. Literal, salud.